comunicación. Quiero saludar a Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas. Alcalde, bienvenido, gracias por acompañarnos. Yo comienzo preguntando, ¿hay una crisis de derechos humanos en Venezuela en este momento? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Dania, desde Caracas a todos los ciudadanos en los Estados Unidos, en América Latina y en el Caribe. Sin duda alguna, estamos hablando de más de 2.000 detenidos. Estamos hablando de ciudadanos que han sido torturados. Así se ha verificado. Hay expedientes que confirman. Y esta denuncia se ha hecho ya ante Amnistía Internacional, ante organismos internacionales, de cómo aquí hay una constante violación de los derechos humanos. Lo del fin de semana fue espantoso. Ya ustedes han dado cuenta en la apertura de este noticiero cómo se detuvieron a menores de edad, y lo más grotesco fue escuchar a los voceros del gobierno solazarse de que habían detenido a menores de edad, de cómo en los sectores donde estaban estos jóvenes ellos tenían servicios de inteligencia para que delataran a los muchachos, a los jóvenes, a los ciudadanos que están participando en estas protestas. Definitivamente lo que vimos, lo que hemos visto el fin de semana, las fotografías que circularon a través de las redes sociales, obligaron además, creemos, por otra parte, a un pronunciamiento del ministro Rodríguez Torres por ser menores de edad. Y uno se pregunta, alcalde Ledesma, ¿hasta dónde y hasta cuándo va a continuar esta represión? Aquí la impunidad anda, como se dice en el lenguaje popular, con el moño suelto. Es como un caballo desbocado. Aquí la impunidad además se apoya, se finca en las instituciones que el gobierno controla. Ya hubo un debate que ustedes transmitieron en una ocasión reciente, cuando la ciudadana que ocupa el cargo de defensora del pueblo prácticamente justificó las torturas para buscar confesiones de los ciudadanos detenidos. El Ministerio Público, ya lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades, es una herramienta política al servicio del gobierno. Y el gobierno cree que violentando los derechos humanos, que deteniendo a los estudiantes, que arremetiendo, que reprimiendo las manifestaciones, van a silenciar a la ciudadanía, y resulta que en todas partes del país hay protestas. Cuando no es por el alto costo de la vida, es por la inflación. Cuando no es por el costo de la comida o la escasez de alimentos, es por la crisis de los servicios públicos, o es porque la gente no quiere que le regateen su derecho a la libertad. Es el acoso que hay contra los medios de comunicación. O sea, que este es un gobierno en bancarrota. Este es un gobierno que no puede resolver, que no tiene respuestas satisfactorias para los problemas que la gente denuncia en el barrio o en la urbanización. No hay sector de Caracas o de Venezuela donde no se escuche una voz de protesta de cualquier ciudadano venezolano. Ahora, alcalde, en una sociedad polarizada como la sociedad venezolana, uno entiende que se haga realmente un esfuerzo por dialogar, por encontrar una salida a la coyuntura política por la que atraviesa Venezuela. Pero lo que no se entiende, y es lo que reclama un sector de la sociedad, es que se establezca un diálogo o mesas de trabajo, y es decir, ni siquiera se establezca una tregua en paralelo, sino que la represión aumente, que continúen los detenidos, que veamos imágenes como las del fin de semana, y mucha gente se pregunta cómo dialogar cuando cada día aumentan los presos políticos, porque sean adolescentes, jóvenes o ancianos. ¿Cómo se llama aquellos a quienes se detienen simplemente por protestar, por pensar diferente, por buscar la democracia y la libertad? Esa fue una de las razones por las cuales nosotros, que hemos estado al frente de las protestas públicas en Venezuela, no quisimos asistir a esa reunión en Miraflores. Sí. Eso no significa que nosotros seamos renuentes al diálogo. Lo que nosotros no concebimos es que no se garantizaran por lo menos unas garantías elementales, como por ejemplo la libertad de Leopoldo López. ¿En razón de qué tienen detenido a Leopoldo López? Eso es un secuestro político lo que se está haciendo con Leopoldo López. La manera como le hicieron un juicio
En un solo día enjuiciaron, sentenciaron y destituyeron al alcalde de San Cristóbal, Estado Táchira, al alcalde de San Diego, Estado Carabobo. Aquí no hay una explicación para los crímenes que se han cometido. Estamos hablando de más de 40 muertos, estamos hablando de centenares de personas torturadas. Aquí se plantearon en esa agenda de diálogo 4 puntos. El primero, una ley de amnistía. El gobierno ya le dio una patada a la ley, al proyecto de ley de amnistía. En segundo lugar, se ha planteado que se esclarezcan los crímenes. El gobierno insiste en una comisión de la verdad, pero dirigida por Diosdado Cabello, como para despacharse y darse el vuelto. El otro punto es la separación de poderes. Aquí los poderes están secuestrados por el gobierno, la invasión cubana, el despilfarro, la corrupción de la cual no han rendido cuenta. Pero además, cuando hablamos de los poderes públicos, el gobierno cree que va a resolver el problema de los poderes públicos dando unos puestos en las instituciones. No, nosotros no estamos hablando de una repartición de cargos. Nosotros hemos venido planteando que esos poderes tienen que estar conducidos por ciudadanos absolutamente independientes, que todos los que estén al frente de ese Tribunal Supremo de Justicia, del Poder Electoral, por ejemplo, sean ciudadanos que garanticen un desempeño tal cual como está definido en la Constitución Nacional. Ahora, alcalde, yo quisiera que usted me acompañara y escucháramos otra declaración que causó escozor, por decirlo menos, en Venezuela, y fue la que hiciera la llamada primera combatiente de Venezuela en relación a los presos políticos. Esto decía Cilia Flores. Él asumió su responsabilidad en un principio. Él decía, esto es un juicio político, esto no es una cuestión jurídica. Y él asumió sin ningún tipo de lamento. Lo asumió con dignidad. Yo creo que eso es un gran mérito del comandante Chávez, que no lo ha tenido ningún otro que yo haya visto pues en este tiempo. Apenas salen, no asumen responsabilidad, lloran, se enferman y bueno, no, Chávez ahí estuvo firme hasta que la presión del pueblo obligó al presidente Caldera a que le diera la libertad. Decía Cilia Flores que los presos de hoy en día se enferman y lloran. Y decía Cilia Flores que no fue igual en el caso del comandante Chávez. Yo creo que vale la pena recordar, alcalde, a la luz de la historia que casi siempre queda registrada, que las condiciones de encarcelamiento del presidente Chávez, porque creo que es válido que la comunidad internacional y la audiencia de NTN, por ejemplo, sepa que el presidente Chávez estuvo preso 2 años en Yare, que podía salir al patio todos los días y recibir el sol, que tenía un régimen de visitas, que por el contrario, el comisario Simonovic tiene 9 años preso. Tengo entendido, si no recuerdo mal, haber leído un Twitter de su esposa Bonnie Simonovic donde dice que solo puede recibir la luz del sol 6 días al mes, que tiene una celda de 2x2, como tiene, por cierto, Leopoldo López, a quien solo puede visitar su familia y no lo puede visitar nadie más. Son condiciones iguales, es decir, ¿cómo así expresarse de que los presos de hoy en día lloran y se enferman? No solamente eso, sino que los que protagonizaron ese golpe de Estado en el año 1992 estuvieron privados de su libertad por las razones obvias. De febrero de 1992 al mes de marzo del año 1994, estamos hablando más o menos de unos 25 meses, y se cometieron delitos gravísimos, pero es que salieron de la cárcel para ocupar cargos públicos, algunos en consulados, algunos en embajadas, otros en organismos nacionales, y el expresidente Chávez se postuló incluso para la presidencia de la República en 1998. Hubo oficiales comprometidos, por ejemplo, en la muerte de ciudadanos, en el ataque que hubo al Palacio Blanco, al Palacio de Miraflores, al edificio de la Guardia de Honor, a la residencia presidencial de la Casona, militares que asaltaron el palacio o la residencia presidencial de la Casona, donde estaba la primera dama con algunas de sus hijas enfermas. Carolina estaba prácticamente ciega.
la menor de sus hijas, el Taís, que ya murió, estaba convaleciente de una enfermedad, y no obstante, estos militares que atacaron, que protagonizaron ese golpe de Estado, están ahora cumpliendo altos cargos en el gobierno nacional. Por lo tanto, me parece que estas declaraciones están fuera de lugar y que mal se puede hablar de un diálogo en búsqueda de la paz cuando se están haciendo este tipo de planteamientos que lo que hacen es generar crispación en el ánimo de muchos venezolanos. Sin ánimo de que usted tenga una bola de cristal, ¿qué tiene Venezuela por delante los próximos días? Un futuro que cuidar, el futuro de la libertad, de la democracia, que es lo que está en juego. Aquí no estamos hablando de cálculos personales. Esta es una lucha en cuya vanguardia están los estudiantes. Es algo histórico lo que está ocurriendo en Venezuela. Estamos hablando de más de 70 días continuos de protesta. Es la familia de Venezuela al lado de los muchachos, al lado de sus hijos, al lado de la juventud. Estamos hablando de un pueblo decidido a defender esa gran virtud que hemos tenido siempre los venezolanos, que es el de querer vivir en libertad, de querer vivir en democracia. Quiero agradecer al alcalde Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, por estar con nosotros en la tarde. Muy amable, alcalde. Muy buenas tardes, Dani. Hasta luego.